Shalom, ¿cómo están? Este es el apóstol Canaan Israel. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Capacitación Ministerial Luminares y en la sesión de entrenamiento profético. Hoy estamos en un capítulo de más y vamos a hablar de las bases de la oficina profética. Si eres profeta, tienes que saber que tienes una oficina. Y cuando hablamos de la oficina, hablamos de el funcionamiento de lo profético. Y entre el funcionamiento de lo profético hay tres bases, hay tres funciones principales de la oficina profética. Entonces yo quiero que prestes mucha atención porque vamos a hablar y vamos a ir muy profundo hoy por la gracia del Señor. El primer punto en cuanto a las bases de la oficina profética, el primer punto vamos a hablar de la revelación profética. Cuando hablamos de la revelación profética, hablamos de la voluntad divina. La voluntad divina, lo dijimos en los capítulos anteriores, el profeta ha sido llamado a transmitir el mensaje de Dios a las personas que no tienen acceso a este Dios. Es decir, un profeta es un portavoz, es una persona que trae la voz de Dios a las personas que no tienen acceso a esta voz ni a la morada del Señor. Entonces, la primera base que constituye la oficina profética es la base que llamamos la revelación profética. La revelación profética es la revelación de la voluntad divina para la humanidad, para un determinado lugar, concedido a un profeta. No sé si me estoy explicando. Y para este tópico vamos a ir rápidamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Vamos a mirar rápidamente qué es lo que dice este lugar. Mira, la Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda palabra escrita en la ley. Mira lo que dice Dios a Moisés. La Biblia dice aquí que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Pertenecen a Jehová. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. A nosotros. Quiere decir que la primera base de la oficina profética es la revelación. El profeta tiene que tener la revelación de la voluntad de Dios. Tú tienes que saber que como profeta, en la oficina profética, tu armadura de trabajo será la revelación de Dios. Los economistas trabajan con dinero. Los políticos trabajan con principios políticos, mientras que los profetas trabajan con la revelación de Dios. Los electricistas trabajan con la luz. Los matemáticos trabajan con los números, mientras que los profetas trabajan con la revelación de Dios. Dios dice que las cosas ocultas le pertenecen a Él, mientras que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. El profeta tiene que tener la revelación de la voluntad divina. Porque como profeta, tú has sido llamado en esta oficina para administrar la voluntad divina al pueblo que Dios te ha puesto como profeta, a la sociedad que Dios te ha puesto como profeta. Si no tienes acceso a la revelación divina, tú tienes un problema. Y habíamos hablado en un capítulo anterior de cómo se concibe, las formas en las que se concibe esta voluntad divina. Si no viste este video, te invito rápidamente a ir a nuestro canal. Tiene como título Frecuencias en las que Dios habla a un profeta. Pero lo que estoy tratando de hacerte entender en este lapso de clases es que como profeta, tu herramienta de trabajo en la oficina profética es la revelación. Ahora entramos en otra base, lo que llamamos interpretación
profética. Vamos a ir rápidamente al libro de Jeremías. Vamos a mirar el libro del profeta Jeremías, capítulo 24. Vamos a leer de 3 a 6. Voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Y me dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo quiero que presten atención a este lugar porque Dios le pregunta a Jeremías por lo que veía. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. 4 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché este lugar de la tierra de los caldeos para bien. ¿Estás comprendiendo esto? O sea, el Señor dice a Jeremías, profeta Jeremías, ¿qué estás viendo? Profeta dice, estoy viendo higos. Higos son frutos de la higuera. Dice, estoy viendo higos malos y muy malos. También veo higos buenos y muy buenos. ¿Estás comprendiendo esto? Estuvimos hablando en otro día acerca de cómo Dios habla a un profeta. Ahora Dios está enseñando al profeta las frutas de la higuera. Algunas frutas que eran buenas y muy buenas y otras que eran malas y muy malas que no se tenían que comer. Ahora entramos en la interpretación profética. Tú tienes que saber que Dios no habla ni español, ni inglés, ni francés, ni cualquier lengua internacional o cualquier lengua local. Dios habla un lenguaje profético. Y el lenguaje profético es a base de señales y símbolos. Es decir, cuando te llega estas señales y estos símbolos, tienes que interpretarlos. Cuando hablamos de la interpretación profética, estamos haciendo alusión a qué es lo que ves y qué significa lo que ves. ¿Qué significa lo que ves? De ahí estamos hablando de la interpretación profética, porque el profeta no solo basta que tenga revelación, también tiene que tener la capacidad y la sabiduría de saber interpretar los símbolos o las señales que Dios le ha enviado, el mensaje envuelto en estas cosas. Dios siempre te enviará, señor profeta, mensajes envueltas en señales o envueltas en símbolos. Necesitas la interpretación profética para poder interpretar y llegar en el contenido que está dentro del mensaje que envuelven las señales que tú has visto. Para Jeremías en este lugar, ver las frutas malas y muy malas representaban algo que Dios desechaba. Y ver los higos buenos y muy buenos, vino la palabra de Jehová y le dijo, estas personas que han salido de Judá, así es como les veré. Como tú ves estos higos buenos y muy buenos, así es también como les veré. Yo no sé si están comprendiendo aquí. Para nada te sirve ser profeta que puedes ver si no puedes interpretar lo que ves. Ahora, la capacidad de un profeta para acertar en un dictamen o para acertar en una profecía no depende solo de lo que ve. Depende también de la capacidad que tiene para interpretar lo que ve. Hay profetas que pueden ver un mensaje de Dios, pero a la hora de interpretar fallan en el mensaje. Por ejemplo, puedes ver en un sueño que alguien de tu familia viene corriendo con una herida en el costado o en la pierna y la herida sangrando. Este es el mensaje de Dios. Ahora, ¿cómo interpretas este mensaje? Va a determinar tu acierto en este dilema. Ahora, cuando tú ves sangre, puede que tú puedes profetizar que no, Dios me dice que vas a tener una herida. Has interpretado el mensaje. El mensaje sigue siendo sangre saliendo en el cuerpo de una persona en el sueño. Pero tú como profeta puedes interpretar que debe ser que la persona que tú has visto va a tener una herida o va a tener un accidente, pero no es así.
Cuando tú ves la sangre salir del cuerpo de una persona en los sueños, la sangre representa la vida. Cuando la vida sale de su lugar habitual, esto significa pérdida de vida. Luego, lo que tú estás viendo cuando ves que alguien está sangrando, la sangre está cayendo en la tierra, la sangre está saliendo de alguien, es el espíritu de la muerte sobre esta persona. Esta persona, su vida está en peligro. Si Dios no ayuda, o si no oras o no intercedes, difícilmente vas a resolver o vas a ayudar esta persona. Sangre saliendo representa la separación de la vida del hombre. Entonces, la capacidad del acierto de un profeta no depende solo de qué ve, sino también cuál es la interpretación que le da al mensaje que ve. Por eso Dios le dice a Jeremías: mira, profeta, ¿qué es lo que ves? Veo higos malos y muy malos, y veo higos buenos y muy buenos. Y ahora mismo, ¿cuál es la interpretación de estas frutas de la higuera, buenas y malas, que veía el profeta? De ahí entra la base de la interpretación profética. Si tú eres profeta y no tienes sabiduría para interpretar proféticamente lo que ves, vas a tener problemas a la hora de dictar un mensaje, porque la profecía es la composición del profeta. El profeta ve un mensaje a base de símbolos, y la capacidad o la interpretación que le da a este mensaje es lo que llamamos profecía. Entonces, la profecía es la interpretación del profeta. Entonces, cuando la profecía falla, no necesariamente significa que el profeta no vio. A veces la profecía falla porque el profeta no hizo uso de la sabiduría divina para interpretar correctamente, o no asistió en una escuela profética para conocer cuáles son los códigos proféticos de animales, de plantas, de frutas, para saber qué significa cuando veo esto, qué significa cuando veo esto y qué significa cuando veo lo otro. No sé si estás comprendiendo. Por eso le estamos dejando un número de WhatsApp aquí debajo. Estamos haciendo un repaso retórico. Estamos dando pinceladas a lo profético. Si realmente quieres estudiar y sientes que tú has sido llamado en lo profético, escríbanos para inscribirte, escríbanos para las preguntas adicionales, y le vamos a responder y aclarar las cosas de forma profunda. Yo no sé si estás comprendiendo algo. Ok, ya hemos hablado de lo que es la interpretación profética. Para la interpretación profética necesitas un profeta mayor, necesitas una escuela profética que te enseñe la interpretación. Porque hay cosas que nunca te darás cuenta por ti solo. Hay cosas que nunca te vas a dar cuenta por ti solo, y necesitas un mentor, necesitas un padre espiritual que te guíe acerca de todo esto. Por lo último, en cuanto a las bases de la oficina profética, vamos a hablar también de aplicación profética. Hemos hablado primero de la revelación profética, lo que Dios te enseña. Segundo, interpretación profética, cómo interpretas el mensaje que Dios te ha dado para preparar un mensaje en base a esto. Lo tercero es lo que llamamos la aplicación profética. La aplicación profética se basa en qué haces con el mensaje que Dios te da. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Hay mucha gente que dice: no, es que Dios me ha dicho tal, No, Dios te da la revelación y tú interpretas la revelación de acuerdo a la sabiduría que Dios te ha dado. Ahora mismo, ¿qué vas a hacer con esta profecía o este mensaje que Dios te ha dado? Es lo que llamamos la aplicación profética. Para entender la aplicación profética, debes saber algunas cosas. Todas las profecías no son iguales. Hay profecías condicionales y hay profecías incondicionales. Las profecías condicionales son las que exigen una condición para cumplirse. Las profecías incondicionales son profecías que, haga lo que haga el hombre a quien se ha enviado el mensaje, ciertamente la voluntad de Dios será. Son mensajes que no necesitan colaboración humana para que se llegue al cumplimiento. Entonces, en las profecías condicionales, si no hay condición de la que se exige, no hay cumplimiento. No hay cumplimiento. Por ejemplo, la Biblia dice, el que cree será salvo. Eso es una profecía. Si no crees,
no vas a disfrutar de la salvación. Entonces hay profecías condicionales. La mayoría de las profecías bíblicas, la mayoría son condicionales. Entonces al profeta le concierne discernir la profecía que Dios me ha dado para tal fulano. ¿Esta profecía es condicional o esta profecía es incondicional? Ok, y las profecías incondicionales son profecías que no necesitan una condición para que se cumplan o no. Dios dijo a Noé, va a haber un diluvio que va a caer sobre toda la tierra, y así hubo. La gente no creyeron, ocurrió. La gente creyeron, ocurrió. Es decir, las profecías incondicionales son las que no requieren nuestra aportación para que lleguen a pasar. El profeta debe saber qué es lo que tiene que hacer con el mensaje que Dios le ha dado, cómo tiene que aplicarlo a lo máximo para conseguir un buen provecho o para conseguir el propósito divino. Vamos a ver un ejemplo. En la Biblia encontramos una sola profecía dada a dos profetas. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Encontramos una profecía que el profeta Natán recibió de David. Dios reveló al profeta Natán del pecado que cometió David. Es lo mismo que ocurre en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 17. Si lees de 17 hasta 20, encontrarás que el mismo pecado cometió Herodes. Quiere decir, Herodes era rey, David era rey, Natán era profeta y Juan Bautista también era profeta. Y los dos habían recibido mensaje de que los reyes habían pecado. Ellos ya tenían esta información, pero la manera de aplicar esta información que recibieron de Dios fueron cada uno según su sabiduría. Por ejemplo, el profeta Natán compuso una alegoría. El profeta Natán, sabiendo de que David había mandado matar a su hombre más leal porque quería quedar con su mujer, y el profeta Natán sabía que David es el rey. Si va a él y le reprende, le puede matar, porque muchos profetas han muerto por causa de no saber usar lo que es la aplicación profética. ¿Qué hacer con este mensaje? ¿Cómo darlo a conocer? De tal manera que Dios consiga sus resultados. Entonces la Biblia dice que el profeta Natán dijo al rey David: hay un hombre aquí en tu reino que hizo esto. Pueden leerlo concretamente en el versículo. Mató a una persona, bueno, lo dio en el ejemplo de un hombre rico y un hombre pobre, que volvió a coger lo que tenía el pobre para llenarse él, y mató al pobre. La Biblia dice que el rey David se enfureció, y el rey David preguntó: pero ¿quién es capaz de hacer algo igual en este reino? Esta persona le voy a matar. Y David no sabía que cuando sacó esta sentencia, el profeta Natán le dijo: señor rey, es usted mismo, porque tú eres aquel rico que tenía todo, pero ha vuelto a coger la mujer que tenía su soldado fiel y lo has matado para quedar con él. Entonces la Biblia dice que el rey se humilló y se arrepintió. Entonces el profeta consiguió el objetivo de su mensaje. Su mensaje era llevar a David al arrepentimiento o a la corrección, porque la palabra de Dios viene para redarguir, viene para corregir. Pero vemos otro ejemplo, que es el ejemplo de Juan Bautista, que dijo al rey Herodes claramente que él cometía un gravísimo error porque había casado con una mujer de su hermano y su hermano estaba en vida. La Biblia dice que el rey usó su influencia para encarcelarle. Quería matarle, pero no podía porque tenía miedo que Juan Bautista era un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque un profeta recibe el mismo mensaje que el otro profeta, pero uno lleva al rey al arrepentimiento y el otro se lleva a él mismo en la cárcel. Es por causa de la sabiduría profética. Dios te puede hablar que tal persona es brujo, pero la manera en la que vas a aplicar esta profecía, esta manera es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios.
El objetivo aquí no es decir que Juan Bautista cometió un error o Datán hizo lo correcto. El objetivo aquí es enseñarte que dos profetas reciben un mismo mensaje para corregir el pecado de los reyes, pero los dos lo usan de diferentes maneras. ¿Por qué? Por la sabiduría. Cada uno usó su sabiduría para expresar la profecía. Es lo mismo que ocurre con los profetas. Puedes recibir un mensaje a través de revelación, buscar una interpretación a este mensaje, pero la manera que vas a aplicar a este mensaje a tu pueblo o a la persona que Dios te ha enviado, esta manera es tu responsabilidad. Por eso los profetas no solamente necesitan oír de Dios, no solamente necesitan interpretación profética, también necesitan sabiduría de cómo aplicar el mensaje. Cómo aplicar el mensaje que Dios le ha dado para conseguir la salvación de las personas, para conseguir la corrección de las personas. Porque este es el objetivo. Dios no te muestra cosas como profeta para entretenerte. Dios te muestra revelaciones por algunas razones. La primera razón es para orar. Si tú tienes capacidad de ver, también tienes capacidad de orar. ¿Orar para qué? Para que lo que tenía que suceder, que no suceda como tenía que suceder. ¿Orar para qué? Para amortiguar el contexto o para cancelar el contexto. Así que estas son las clases de hoy. Yo os bendigo en el nombre de Jesús y yo creo que habéis aprendido mucho de este tema. No olvides, tienes que activar la campanita para que te sigan llegando más información de esta índole. Y no olvides, si quieres entrar en profundidad en cosas proféticas, entender más de lo profético, tienes que registrarte en este WhatsApp que aparece debajo, para que te podamos agregar en nuestro grupo y para que tú puedas formular tus preguntas adicionales y tus preguntas a detalle. Así que les amo mucho. Este es el apóstol Canaán Israel, desde la familia de creyentes iluminados. Que Dios les bendiga. Shalom.